Saludos a todos. Soy Prajna, de la comunidad de Lira, en la Osa Mayor, y hoy quiero hablarles de algo profundo. Algo que muchos quizás han sentido en silencio. Conéctate con esta canalización que está a muchos niveles de la conciencia. A menudo, el cielo nos deja señales que no se ven en la piel, sino que moldean el alma. Algunas de estas marcas aparecen muy temprano, en nuestra infancia. Quizás desde niño cargaste con una sensación, una inquietud que nadie a tu alrededor podía comprender. Mientras otros jugaban despreocupados, tú percibías el mundo de una manera distinta. El silencio te pesaba, ciertos ambientes te generaban ansiedad. Te dolían cosas por dentro que pasaban inadvertidas para los demás. Y en lo profundo sentías que algo no encajaba. Pero aquello que llegaste a considerar un defecto era, en realidad, el inicio de tu llamado. No eras frágil, eras sensible. Y esa sensibilidad incomprendida era una herramienta espiritual aún sin nombre, un eco de tu espíritu respondiendo a algo que tu mente aún no alcanzaba a entender. Nunca fuiste ordinario, y esa diferencia te ha acompañado desde el principio. Quizás nadie te explicó esto. Quizás creciste sintiéndote fuera de lugar, extraño, incluso rechazado. Pero ahora estás a punto de comprender. Esas experiencias no fueron castigos, fueron confirmaciones. Ya portabas un propósito, incluso cuando no sabías cómo expresarlo. Algunos creen que el llamado comienza con la aceptación de un ministerio, pero para los verdaderamente elegidos, empieza incluso antes de nacer. Dolor temprano, rechazo inexplicable, empatía inusual, todo esto forma parte de un plan mayor que el cielo implantó en silencio. No llegaste aquí por casualidad, y ese sentimiento de no encajar desde niño siempre fue una advertencia. Tu origen espiritual es diferente, y por lo tanto, tu propósito también lo es. En este mensaje, comenzarás a ver con claridad las señales que han estado presentes desde tu infancia. Entenderás por qué sentiste tanto, por qué quizás sufriste tanto, y por qué tu historia no se parece a la de los demás. Si esto resuena en tu interior, te invito a seguir este espacio. Aquí encontrarás respuestas que tu espíritu ha estado buscando durante años. Es tiempo de recordar quién eres y por qué fuiste apartado desde la cuna. Algunos niños lloran por un juguete, otros lloran sin siquiera entender la razón. Si fuiste de esos segundos niños, probablemente escuchaste frases como "no seas dramático" o "solo eres malcriado". Pero en tu caso no era solo emoción, era algo más profundo, tu espíritu sintiendo lo invisible. Desde muy joven, no podías ignorar lo que otros ni siquiera notaban. A veces la atmósfera se volvía densa sin motivo aparente. Entrabas a un lugar y sentías la necesidad de marcharte. El silencio parecía gritar, las palabras dolían más de lo que debían. Esto no era imaginación, era sensibilidad espiritual. Muchos elegidos son así. Desde el principio, no sabían cómo nombrar lo que sentían, pero sentían con intensidad. Percibían cuando alguien mentía, cuando algo andaba mal, cuando el humor cambiaba, incluso en el silencio. Esto sucedía porque el cielo ya estaba en contacto con ellos. Eras diferente, no por elección, sino porque tu espíritu ya tenía una conexión con lo eterno. Mientras otros jugaban, tú a menudo te encontrabas pensando demasiado, no en juguetes, sino en la vida, en el miedo, en lo trascendente. Eras joven, pero ya eras profundo. Samuel también fue así. De niño escuchó una voz en medio de la noche. Corrió a Elí pensando que alguien lo llamaba, pero era la divinidad. No lo entendió al principio, y eso es natural. Porque en la infancia todo parece confuso, pero el cielo ya sabía quién era, aunque él aún no lo supiera. Muchos elegidos reportan sentir dolores ajenos, agotamiento emocional desde temprana edad, sentimientos de alerta, tristeza o incluso alegría intensa sin explicación. No es locura, es el espíritu comenzando su labor antes de que la mente comprenda lo que sucede. Es la divinidad despertando temprano a aquellos que llevarán consigo algo grande. Quizás creciste sintiéndote problemático, demasiado sensible, exagerado, diferente. Pero hoy comprendes que esa sensibilidad era un don disfrazado. Era la divinidad entrenándote en lo invisible, moldeándote desde dentro antes de que nadie pudiera verlo desde fuera. Esta sensibilidad no era solo emocional, era espiritual. Percibías lo que nadie hablaba. Escuchabas lo que no se decía, intuías cuando algo andaba mal, incluso cuando todos afirmaban que todo estaba bien. Esto era discernimiento espiritual despertándose temprano, y como nadie te lo explicó, terminaste intentando encajar, apagando ese radar interno.
fingiendo no notar, ignorando la incomodidad, sofocando tus sentimientos. Pero esto solo intensificó el dolor, porque aquellos que nacen para sentir no pueden vivir anestesiados. Ese dolor no vino a destruirte, vino a mostrarte que eres diferente porque fuiste apartado. La divinidad no desperdicia la infancia. Planta semillas temprano en aquellos que usará profundamente. Por lo tanto, contigo las cosas nunca fueron simples. Siempre tuvieron un peso adicional. Si llorabas sin razón, quizás la razón residía en tu espíritu. Si te aislabas en silencio, quizás estabas siendo preparado. Comenzaste a sentir el llamado antes de saber que tenías uno. La infancia del elegido está marcada no solo por experiencias, sino por sensaciones que apuntan al cielo. Hoy entiendes que todo aquello no era extraño, era espiritual. Esa incomodidad, esa percepción, ese dolor, todo era una señal de que no eras un problema a solucionar, eras un propósito despertándose. Y si hoy recuerdas esa fase con más claridad, es porque estás empezando a escuchar la misma voz que escuchó Samuel, la que ya te llamaba antes de que supieras quién hablaba. Solo querías pertenecer, ser parte del grupo, tener amigos que te entendieran. Pero desde muy joven algo siempre te empujó hacia afuera. Intentaste acercarte, hiciste todo por complacer y aún así te dejaron de lado. Ese rechazo dolió, pero tenía una razón que aún no comprendías. La verdad es que la luz que llevas perturba. Desde muy joven, tu presencia ya causaba cierta incomodidad en algunos ambientes. No era porque estuvieras haciendo algo mal, sino porque había algo demasiado correcto en ti, algo que confrontaba sin querer, algo que se negaba a conformarse con lo que estaba vacío. Quizás escuchaste, eres extraño, eres demasiado intenso, piensas demasiado, y quizás creíste que el problema eras tú. Pero lo que sucedía era mucho más profundo. Era el mundo tratando de extinguir el brillo de alguien, que fue separado para vivir lo extraordinario. José pasó por esto, tuvo sueños dados por la divinidad, y cuando se los contó a sus hermanos, en lugar de recibir apoyo, fue rechazado. No fue por malicia, sino porque la grandeza dentro de él activó inseguridades en quienes lo rodeaban. Y lo mismo sucede con los elegidos hasta el día de hoy. No fuiste rechazado por ser inferior, sino por portar algo superior, algo que ni siquiera entendías en ese momento, pero que ya apuntaba a lo que te convertirías. El adversario vio lo que tú aún no veías e intentó silenciarte usando el rechazo como arma. Esta exclusión constante generó profundas dudas. ¿Soy suficiente? ¿Soy amado? ¿Alguien realmente me entiende? Pero estas preguntas no surgieron de tu identidad, sino de la guerra espiritual que siempre te ha rodeado debido a tu misión. Algunos te evitaron, otros se burlaron de ti, e incluso al intentar cambiar tu manera de ser, continuó sucediendo porque no era tu manera, era tu esencia, era la pureza, la sensibilidad, la luz, la intensidad. Todo esto exponía la superficialidad de ambientes que no podían soportar la profundidad. En lugar de ser aceptado, fuiste aislado, pero el cielo usa incluso esto como una herramienta, porque el aislamiento que provino del rechazo fue a menudo el escenario donde la divinidad comenzó a enseñarte a escuchar solo su voz. El rechazo no vino a quebrantarte, sino a protegerte, porque si hubieras sido aceptado por todos, quizás te habrías conformado con lo que no era tuyo. La divinidad permitió que fueras apartado para que no te contaminaras, para que permanecieras puro para el propósito. Por eso, los elegidos a menudo crecen con un sentimiento de soledad, pero esta soledad no significa la ausencia de la divinidad, sino separación espiritual. No estás hecho para mezclarte, sino para transformar, y aquellos que transforman primero son refinados en silencio. Las marcas del rechazo aún pueden doler, pero ahora entiendes que revelan quién eres. No eras menos, eras diferente, y no cualquier diferencia. Una diferencia enviada por la divinidad. Lo que le hicieron a José no lo detuvo, lo llevó directamente a su destino. El rechazo lo impulsó al camino del cumplimiento de la promesa y será igual contigo. Lo que intentaron usar en tu contra, la divinidad lo usará a tu favor hoy. Ya no necesitas tratar de ser aceptado donde el espíritu nunca quiso que te quedaras. Tu misión no es complacer a todos, sino obedecer a quien te apartó. Y ahora que entiendes esto, puedes dejar de luchar por pertenecer y comenzar a brillar con libertad. Algunas personas conocen el dolor más tarde. Otras, como tú, fueron marcadas por él demasiado temprano, incluso antes de entender el mundo. Ya sentías el peso de la vida, miedos, pérdidas, abandono, silencio. Mientras otros niños vivían con ligereza, tú ya estabas tratando de sobrevivir emocionalmente.
y no tenía sentido. ¿Por qué un niño necesitaría ser fuerte tan joven? ¿Y por qué tuviste que lidiar con lo que ni siquiera podías explicar? La respuesta no está en la injusticia, sino en la preparación. Tu dolor no fue castigo, fue entrenamiento, y este entrenamiento comenzó antes de que fueras consciente de ello. Los elegidos casi siempre pasan por este dolor silencioso desde muy jóvenes. Enfrentan batallas que otros solo experimentan después de convertirse en adultos. Pero hay una razón espiritual detrás de esto. La divinidad no entrena guerreros en zonas de confort. Los forja en lugares donde nadie está mirando. Moisés es un claro ejemplo de esto. De bebé fue arrebatado de su madre, colocado en una canasta y arrojado al Nilo. Creció en el palacio lejos de sus orígenes. Tuvo que descubrir su identidad en medio del conflicto. Todo esto no fue casualidad. Fue la divinidad construyendo en lo invisible a un libertador. Lo mismo sucedió contigo. Tu dolor no fue aleatorio. Te preparó para sentir lo que otros no sienten. Te dio empatía, compasión, profundidad. Te enseñó a valorar la presencia divina porque en muchos momentos era todo lo que tenías. El dolor te hizo madurar rápidamente. Mientras otros se preocupaban por jugar, tú lidiabas con la ausencia, el rechazo o el miedo, e incluso sin entender, algo en ti permaneció firme. Caíste algunas veces, pero siempre te levantaste, porque aquellos que tienen un llamado llevan una fuerza inexplicable. Quizás te sentiste olvidado por la divinidad durante esa fase, pero nunca te dejó. Estuvo allí en el silencio, y como un padre amoroso, permitió ciertos dolores para enseñarte a confiar, incluso cuando parece que no hay salida. Fue entonces cuando la fe comenzó a nacer. Este dolor temprano te enseñó cosas que nadie más te enseñaría, a discernir intenciones, a percibir cuando algo andaba mal, a consolar a personas mayores que tú. Y eso no es común. Es una señal de que la divinidad estaba activando dones antes de tiempo. No eras débil por llorar tanto, eras fuerte por haber continuado. No fuiste olvidado, fuiste apartado. No fuiste castigado, fuiste preparado. Cada dolor que intentó detenerte, en realidad te empujó hacia tu propósito. Hoy muchas respuestas están empezando a tener sentido, y ves que nada se desperdició. El cielo te estaba preparando en silencio, mientras pensabas que te estaban dejando atrás, pero los llamados más grandes se entrenan en soledad y dolor. Ahora lo que antes era una herida, se convierte en una herramienta. Lo que antes era trauma, ahora es autoridad. Porque lo que superaste en silencio te posiciona para hablar con autoridad. Ante muchos, fuiste entrenado por el dolor para sanar con compasión. Desde pequeño intentaste encajar, cambiaste tu forma de hablar, actuar y sentir, pero nada parecía ser suficiente. Siempre había una sensación de ser demasiado. Para los lugares en los que estabas, demasiado intenso, demasiado profundo, demasiado sincero, y esto comenzó a hacerte dudar de ti mismo. Esta falta de coincidencia que muchos llamaron un defecto, en realidad era una señal, no un error que debía corregirse, sino una separación que se estaba construyendo. El cielo estaba formando a alguien que no encajaría en lo ordinario, porque tu misión sería agitar lo que está asentado. El mundo pide moderación, neutralidad, equilibrio, pero los elegidos nunca han sido neutrales. Llevan intensidad, peso espiritual, una presencia que transforma los ambientes. Y aquellos que transforman rara vez son aceptados de inmediato, porque antes de causar admiración, causan incomodidad. Tú eras el que hacía demasiadas preguntas, el que veía más allá de lo que los ojos podían ver, al que le preocupaba lo superficial, y esto hizo que te evitaran, criticaran o ignoraran, pero hoy estás empezando a darte cuenta. Esta incomodidad era tu espíritu negándose a conformarse con el sistema. Juan el Bautista es el ejemplo perfecto de esto. Vivió separado en el desierto con hábitos que nadie entendía. Era extraño fuera de las normas, pero fue él quien preparó el camino del Señor. Fue él quien anunció algo nuevo, siendo diferente a todo lo que le rodeaba. Fuiste entrenado en aislamiento, pero no por casualidad. Dios permitió que te sintieras fuera de lugar, no para humillarte, sino para preservar tu esencia. Si hubieras encajado en todas partes, te habrías perdido en los lugares equivocados. Este sentimiento de no pertenecer fue lo que te mantuvo puro, fue lo que mantuvo tu identidad intacta, fue lo que te protegió de mezclarte con lo que era mera apariencia. Lo que parecía exclusión era en realidad protección divina. Los elegidos generalmente no encajan, porque no fueron hechos para encajar, fueron hechos para romper barreras. Y romper barreras requiere valentía.
requiere ser diferente, requiere ser fiel a quien eres, incluso cuando eso incomoda a otros. La falta de coincidencia generó dolor, pero también generó discernimiento. Comenzaste a percibir lo que era falso, lo que era superficial, lo que era mera fachada, y esto te dio una visión que pocos poseen. Una visión que duele, sí, pero también sana. No te culpes más por ser diferente. No intentes apagar tu luz para que otros se sientan cómodos. No fuiste llamado a esconderte. Fuiste llamado a brillar incluso cuando nadie entienda. Dios no te separó porque seas mejor. Te separó porque llevas algo que necesita ser protegido. Hasta el momento adecuado, y ese momento está llegando. Tu diferencia tendrá sentido cuando el propósito sea revelado. Hoy entiendes que la falta de coincidencia era una señal de que tu espíritu fue preservado, de que tu identidad era real, de que el cielo te estaba preparando para algo que impactará mucho más de lo que puedes imaginar. El dolor de ser diferente será superado por el honor de ser obediente, y todo lo que antes fue motivo de exclusión, ahora será tu marca de autoridad, porque aquellos que no se conforman con el sistema están siendo preparados para transformarlo. Siempre has sentido más que otros. Lloraste por cosas que nadie entendía. Te preocupaba el sufrimiento de los demás. Sufriste junto a los que sufrieron desde muy joven. Tu corazón parece demasiado grande para tu cuerpo. Y esto no era una exageración, era empatía espiritual, era el ministerio, naciendo en silencio. Mientras otros niños seguían con la vida a la ligera, tú ya soportabas un dolor que ni siquiera era tuyo. Sentías que la atmósfera se volvía pesada. Percibías la tristeza de los demás. Querías resolver conflictos que no te pertenecían. Esta sensibilidad era el cielo, colocando sobre ti la marca de aquel que sana con compasión. ¿Quiénes ustedes llaman Jesús el Cristo a los 12 años? Ya mostraba signos de esto, hablaba con los maestros en el templo, con una madurez que nadie esperaba, pero lo que más impresionó fue su comportamiento. Incluso de niño ya estaba ocupado con las cosas de su padre. Y esto se reveló especialmente a través de la compasión. Muchos te llamaron demasiado sensible. Dijeron que necesitabas ser más fuerte, que no podías dejarte afectar por todo, pero no entendieron que esta sensibilidad es lo que hace posible tu misión. Aquellos que sienten más sanan más, y aquellos que llevan este corazón han sido elegidos para restaurar. No fuiste hecho para ignorar el dolor de los demás. Fuiste creado para llevar, interceder y consolar. Tus lágrimas no son una debilidad, son oración. Muchas veces cuando ni siquiera sabías cómo orar, tus lágrimas ya estaban intercediendo en el mundo espiritual. Y sí, a veces esto es agotador. Sentir demasiado te desgasta. Pero Dios no te dejó así por casualidad. Este corazón fue formado para entender lo que muchos no pueden, para percibir el dolor detrás de la sonrisa, para escuchar lo que nadie dice en voz alta. Este don es raro y también precioso. En un mundo frío, Dios, el universo, el todo, como ustedes quieran llamar a la esencia espiritual, levanta personas como tú, para calentar las almas de los que están rotos. Por lo tanto, nunca intentes endurecer lo que fue hecho para amar. Este corazón es una poderosa herramienta en las manos de Dios. No sientes sin razón. Sientes porque fuiste llamado a responder, y aquellos que sienten diferente, sanan diferente. Las marcas que la vida te ha dejado no son signos de derrota, son prueba de supervivencia. Cada cicatriz, ya sea emocional o invisible, lleva una historia. Has pasado por situaciones que tenían todo para quebrarte, pero en cambio te construyeron. Fuiste herido pero continuaste, y eso es fortaleza. Quizás nadie ve lo que has vivido, ni siquiera los más cercanos. La gente puede imaginar el peso que llevaste en silencio, pero Dios lo vio todo. Cada lágrima escondida, cada oración sin palabras, cada momento en que pensaste en rendirte pero elegiste continuar. Eso es lo que te da autoridad. Las cicatrices no son una fuente de vergüenza. Son recordatorios de que el enemigo lo intentó pero no tuvo éxito. Pasaste por el fuego y saliste más fuerte. Fuiste traicionado, rechazado, olvidado, pero seguiste creyendo. Y esta fe nacida del dolor ahora se convierte en tu mayor testimonio. Pablo fue alguien que entendió esto. Fue perseguido, golpeado, encarcelado, apedreado, pero no se detuvo. Usó sus dolores como base para su predicación. Hablaba con convicción porque hablaba de lo que había vivido. Y eso es lo que sucede contigo. Hablas con peso espiritual porque llevas experiencia real. El cielo no solo usa lo que sabes, usa lo que has superado. Transforma tus heridas en puentes, tus caídas en dirección, lo que antes te avergonzaba,
Ahora se usará como prueba del poder de Dios para levantarte. Cuando nadie más creía, tu historia importa. Está llena de dolor, sí, pero también llena de regresos. Cada vez que elegiste continuar, incluso sin entender, escribiste una nueva línea en tu llamado, y eso es raro, es precioso. Es una marca de aquel que ha sido forjado en la lucha. Hoy tus cicatrices son tu currículum espiritual. Dicen: he estado allí, lo enfrenté, lo superé. Y cuando hablas, los que escuchan sienten el peso de la verdad, porque aquellos con cicatrices tienen testimonios, y aquellos con testimonios tienen la autoridad para sanar a otros. Incluso cuando todo parecía bien, había un espacio dentro de ti que nada podía llenar. Podías estar rodeado de gente, pero te sentías solo. Tenías momentos de alegría, pero poco después llegaba ese silencio interno. Este vacío no era un signo de carencia, era un llamado. Era el cielo recordándote de dónde venías. Mientras otros se contentaban con cosas fugaces, tú siempre buscaste algo más profundo. No era ambición, era sed. Un deseo de significado, de verdad, de algo que fuera eterno. El vacío que llevaba lo condujo directamente a la presencia de Dios. Y lo mismo sucedió contigo. Esa incomodidad que te acompañó durante tanto tiempo no era debilidad, era sensibilidad espiritual. Era tu alma buscando su lugar de origen, la esencia, el propósito. Y no importa cuánto intentaras negarlo, siempre regresaría, porque el verdadero llamado nunca se silencia. Puede ser amortiguado, pero no muere. Y cuando el corazón del elegido comienza a despertar, ese vacío deja de ser dolor y se convierte en dirección. Comienza a empujarte hacia el centro de la voluntad de Dios. Hoy entiendes que lo que faltaba no era algo, era alguien, era el Padre, esperando que activaras lo que ya había sido plantado. Desde el vientre, el vacío era el lugar reservado para el propósito. Ahora entiendes que no eras demasiado sensible, ni estabas fuera del lugar sin razón. Fuiste elegido desde el vientre. Y las experiencias de tu infancia no fueron castigos, fueron preparación. Dios nunca desperdicia un dolor. Transforma el trauma en autoridad espiritual. Y hoy te recuerda: eres elegido antes de que supieras quién eras, incluso antes que nacieras. Y ahora es tiempo de vivir lo que fue plantado en silencio. Fue un verdadero placer haber establecido esta conexión contigo y poder compartir este mensaje tan significativo. Recordemos que lo que denominamos Dios es en realidad la totalidad de lo que es, lo que ha sido y lo que siempre será. En esta ocasión, utilizando la sabiduría, te ofrecemos diversos ejemplos que ilustran diferentes niveles de conciencia. Tu corazón, a través de metáforas enriquecedoras, tiene la capacidad de asimilar estas enseñanzas que emanan desde lo más profundo del ser. Nosotros existimos más allá de las limitaciones de la mente, del espacio y del tiempo. Sin embargo, queremos enviarte este mensaje procedente de los reinos superiores, en devoción al eterno poder de Prajna, que se manifiesta en Lira, en la Osa Mayor. Si este mensaje habló a tu espíritu, dale me gusta, comparte y sigue el canal. Estás regresando a tu lugar de origen, a tu propósito, a tu llamado. Es fundamental repetir los mensajes cuantas veces sea necesario, porque a través de la repetición, la conciencia se expande de maneras maravillosas, permitiendo una comprensión más profunda y enriquecedora. Te invitamos a que, al concluir cada video, te tomes un momento sagrado para realizar de 3 a 5 respiraciones profundas. Estas respiraciones te anclarán en el presente, te harán consciente de la vida en este momento. También facilitarán la expansión de tu conciencia en los códigos de luz, contenidos en este video canalizado. Gracias a todos los que apoyan el contenido. Al interactuar con cualquier video, comentar, ver, compartir, dejar tu me gusta. Amplificamos el mensaje de luz y amor, generando un impacto positivo que se expande más allá de lo que imaginamos. Nota amorosa: si quieres contribuir al planeta, imagina que hay paz. Paz entre todas las criaturas vivientes, paz entre humanos, paz entre animales, paz incluso con las plantas, paz con todo ser vivo, el planeta iluminado de amor. Si realmente quieres ayudar en este planeta perfecto, mantén esta visión y envía algo de amor al universo. Tu imaginación crea la realidad. Que el amor y la sabiduría lleguen al corazón eterno del ser. Toma lo que resuene en tu corazón, y lo que no resuene déjalo pasar muy amorosamente. Agradezco en el corazón el compartir de esta hermosa canalización. En amor eterno y absoluto, Ed Mod Rakers. Bendiciones, alma eterna.